comprometí con ellos en tener en el día de hoy ese tiempo especial de la iglesia perseguida. Y cuántas veces ignoramos lo que ocurre en otros lugares, ¿verdad? ¿Cuántas veces ignoramos lo que ocurre con personas que profesan la misma fe que tú y que yo, pero que para ellos no es tan sencillo ni es tan fácil? Y es que es una realidad y más vigente que nunca el que la iglesia está perseguida. Unos los persiguen con armas, con látigos, con cárcel, con un montón de cosas. A otros los persiguen de forma en cuanto a rechazo, en cuanto a pensamientos. Pero hay persecución. Ahora, si yo te digo persecución a los cristianos, lo primero que nos viene a la mente es todo eso que hemos visto gracias a Hollywood. ¿Sí? ¿No te viene la imagen o la escena de un circo romano? Unas pocas de personas ahí, encadenadas o atadas o soltadas ahí en medio, y de repente se abren esas jaulas, se abren esos lugares y aparecen ¿en el qué? Los leones. Leones atacando a personas. Pensamos en espectáculos romanos. Y mira, ¿sabes qué? Nuestra propia tierra fue escenario de una gran persecución a los cristianos. Aquí durante el tiempo del protestantismo, cuando el protestantismo estaba comenzando a moverse en Europa y había un movimiento llamado la Santa Inquisición. ¿Te suena? Ahí muy cerquita de nosotros, en apenas a unos kilómetros, en una tierra llamada Sevilla, hay bastantes vestigios de lo que ocurrió a muchos hermanos nuestros que profesaban amar a Dios de otra manera que no era el catolicismo. Muchos de ellos fueron ajusticiados. Su sangre mancha la tierra, siendo un lugar para ellos de juicio, siendo un lugar para ellos de tortura. De hecho, el año que viene vamos a hacer un viaje, vamos a conocer todo lo que es la Sevilla protestante, lugares donde eran juzgados, donde eran torturados y ajusticiados. Vamos a ver el lugar también donde se escribió, se tradujo la Reina Valera. El año que viene estamos preparando ese viaje, así que cuando lo anunciemos, apúntate porque vamos a estar yendo de excursión para Sevilla. Pero es una realidad que desde siempre aquel que profesa a Dios como su Salvador, como su Señor, de una u otra manera ha sufrido violencia. Ha sufrido persecución. Y hoy en el siglo XX, o XXI ya más bien, lejos de haber acabado todo eso, toda esa persecución, en un tiempo donde aparentemente hay libertad de expresión, en un tiempo donde aparentemente hay tolerancia en cuanto a todas las cosas, en cuanto a todas las creencias, en cuanto a todo pensamiento, hoy encontramos países donde el mero hecho de confesar a Jesús como Salvador, como tu Señor, significa muerte, significa encarcelamiento. Significa la probabilidad de que seas torturado y sobre todo de que seas rechazado, y en muchos lugares eres repudiado por tu propia familia, incluso eres denunciado por tu propia familia. Tiempos donde parece que no deberían existir esas cosas, pero que el rechazo social, el desprecio, la muerte siguen existiendo para aquel que confiesa ser un seguidor de Jesús. Lugares donde el día a día del cristiano es todo un desafío. Y yo quiero que te mires a ti en esta mañana. Quiero que mires al que tienes al lado. Qué fácil es para nosotros hoy en esta mañana estar aquí congregados, estar aquí sentados con megafonía, con puertas abiertas al público, con leyes que nos protegen. Qué fácil es estar aquí como iglesia. Pero yo quiero que en esta mañana tú puedas pensar en hermanos tuyos, en parte de tu familia espiritual, que quizás hoy están escondidos, que quizás hoy están encarcelados, que quizás hoy están siendo pastos de un acto de odio o de repudio por causa de confesar el mismo evangelio que tú y yo estamos confesando en esta mañana. Quiero comenzar con un par de vídeos que nos muestran la dureza de esa realidad. No sé si los tienes preparados. Testimonios duros, ¿verdad? Y podríamos tener muchos más. Podría haber muchos más testimonios como el de Yacine. Lugares donde, como te decía, ser cristiano es un desafío. Un desafío. Cada mañana cuando abren los ojos no saben qué les va a ocurrir,
qué les va a pasar. Hay palabras de Jesús que son como un bálsamo, pero también hay palabras que nos confrontan y nos avisan de lo que significa seguirle a Él cada día. Quiero que vengas conmigo a un texto que está en Juan 16. Juan 16, versículo 33, y que podamos leerlo juntos en esta mañana. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis, ¿y qué dice ahí? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido, ¿a quién? Al mundo. Fíjate lo que dice Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, Él ha dado a conocer todo su ministerio para que tengamos, ¿qué? Paz. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? Que tengas paz. Pero una vez que dice, este es el deseo de mi corazón, nos advierte de algo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Habrá dolor, habrá quebranto. Pero no se queda ahí. Qué triste sería que se quedara en la aflicción, ¿no? Él termina esa frase diciendo, pero confiad. A pesar de que haya aflicción, a pesar de que haya quebranto, a pesar de que haya dolor, confiad. ¿En quién debemos confiar? En Dios. Confiad en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Este versículo tiene tanto una advertencia como un consuelo. Y si algo observamos a lo largo del ministerio de Jesús, es que Él no endulzó nunca el mensaje. Él no trató de alabar o de alegrar los oídos de aquellos que le escuchaban, ¿sí o no? La palabra puede ser en algunos momentos dura para nuestras vidas, porque en algunos momentos vamos a leer cosas que no queremos escuchar. Cosas que van a desnudar nuestro corazón y nuestra alma delante de Dios y nos va a reflejar y nos va a mostrar tal cual somos. Con ese pecado, con esas faltas, con ese distanciamiento a lo que es el propósito y a la voluntad de Dios. Y Jesús a lo largo de su ministerio no endulzó en ningún momento el mensaje que daba a las multitudes. Él no quería atraer a las multitudes con un mensaje que no era el que había venido a dar. Él le podía haber dicho en aquel día a los que estaban allí, no os preocupéis, seguirme a mí es fácil como un camino de rosas. Seguirme a mí es sencillo, es como si fueras en una escalera automática subiendo cuestas, no te vas a cansar. No, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Seguirme a mí cuesta, cada día. ¿Y por qué? Él vivía en una época donde ya estaba siendo rechazado. Pero no solo eso, sino que Él sabía lo que iban a vivir luego sus discípulos. Él sabía lo que iba a tener que enfrentar la iglesia. Él sabía lo que tú y yo tenemos que enfrentar en este tiempo. Él sabía lo que Yacín iba a tener que enfrentar en estos momentos allí en Irak. Y como Yacín, tantos otros. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, podríais tenerla o tal vez la experimentaréis. Dijo, tendréis. Pero ese tendréis venía seguido de algo que da poder y confianza. Él ha vencido al mundo. Él está por encima de todo eso. Él está para sostenerte en medio de todo eso. En una sola frase Jesús nos enseña dos verdades muy poderosas. La realidad de la aflicción es real, la puedes tocar. ¿Sí o no? ¿La has experimentado? Pero también nos mostró la certeza de la victoria. Y vivimos tiempos, como te decía al comienzo, donde ser cristiano puede que no siempre sea cómodo. Donde defender la verdad de Jesús te puede llevar a perder tu libertad. Si te encuentras en algunos países como los que veíamos en los vídeos. Pero también quiero que te mires a ti en estos momentos en España, en Europa. Cada vez la libertad religiosa está siendo más acotada. Quizás no estamos yendo a la cárcel por ahora. Quizás no nos persiguen con piedras para matarnos por ahora. Pero es verdad que cada vez somos más juzgados
en la opinión pública y social por lo que tú piensas acerca de Jesús. Por lo que tú piensas y cómo tú te identificas por ser alguien cristiano. Fíjate que en el vídeo, aquel que hablaba tenía un riesgo de vida. ¿Cuál es tu riesgo y el mío hoy por hoy? Porque tú y yo quizás no somos parte de esa iglesia perseguida con riesgo de muerte, pero somos parte de esa iglesia perseguida con riesgo de rechazo, con riesgo de exclusión, con riesgo quizás de falta de seguridad. La realidad es que el mundo y la sociedad siguen rechazando a Jesús. La sociedad sigue viviendo de espaldas a Él, a su mensaje, a un mensaje que cambia vidas y que las transforma. Pero no olvides esto, si el mundo te rechaza, si el mundo te da la espalda, es porque primero rechazó a Jesús. Es porque primero le rechazaron a Él. Es porque primero no quisieron saber nada de Él. Creo que a estas alturas de la película ya has descubierto que ser cristiano no es vivir en un jardín de rosas, ¿verdad? No es estar en un lugar idílico todos los días, sino que caminar detrás de un Salvador que llevó su cruz significa que tú y yo cada día tenemos que llevar la nuestra. Ahora una cruz que no cuesta, o mejor dicho que no pesa. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la fortaleza. Porque Jesús nos ayuda. Jesús dijo en Juan 15, 18, 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El problema no es que el cristiano haya hecho algo malo. Ese no es el problema. El problema no es que tú hayas hecho algo incorrecto o negativo. El problema es que tu vida o la vida de un creyente, los valores de un creyente, ¿sabes lo que son? Son luz. Son luz. Y esa luz incomoda a las tinieblas. Esa luz inquieta a las tinieblas. ¿Por qué no miras al que tienes al lado y le dices, oye, tú eres luz? Y como eres luz, incomodas a las tinieblas. Y como incomodas a las tinieblas quieren ir contra ti. Quieren provocar aflicción en tu vida. Quieren provocar quebranto en tu vida. Quieren provocar dolor en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la luz incomoda a las tinieblas. Aún recuerdo las palabras de aquel hombre mayor, obrero de la iglesia en Brafedón, en Costa de Marfil, puesto de pie en aquel púlpito, en un lugar con barro, con agua, en una sala llena de niños. Y aún recuerdo las palabras donde un hombre que formaba parte o que formó parte de una cultura animista, que vivía en medio de esa cultura aún porque toda su familia pertenecía a ese poblado animista. Un hombre que había sido rechazado por su familia. Un hombre cuyo poblado y cuyos amigos y vecinos le habían dado la espalda, lo habían dejado a un lado. Incluso para cruzar a su casa tenía que atravesar por casa y tenía que rodear porque no le dejaban cruzar por la casa de uno de los que fue un día su familiar o de los que seguía siendo su familiar. Pero aquel hombre dijo algo que tocó y que atravesó mi corazón. Aquel hombre que había sido rechazado por la causa del Dios que les había llevado a aquel poblado. Y él dijo literalmente, mira, este poblado, mis amigos, mis vecinos dijeron que yo les había traído un Dios que les molestaba. Que les molestaba. ¿Y sabes por qué? Porque la luz incomoda a las tinieblas. La luz incomoda a las tinieblas. Un hijo o una hija de Dios incomoda al príncipe de este mundo. Incomoda a aquel que quiere acabar con las vidas de aquellos que quieren dar un paso de arrepentimiento y venir a los pies de Jesús. Hoy la persecución no siempre va con látigos y prisiones, aunque la haya en ciertos países. Hoy la persecución puede venir en forma de burlas, de aislamiento, de censura, de presión para callar la verdad.
para que tratemos de ser uno más, moviéndonos en la rueda de la cultura social y aceptando principios que no vienen del corazón de Dios, como si fueran normales y reales. Hay quienes te dirán, no seas tan radical, ¿te lo han dicho? No seas tan radical. La religión está pasada de moda, pero es que tú y yo no seguimos ni caminamos en pos de una religión. Somos parte de una religión llamada cristiana evangélica, sí, pero caminamos en pos de Cristo. Caminamos detrás del mensaje de Jesús, del mensaje de la cruz. Hay gente que te va a decir, mira, no tomes la Biblia tan en serio. Oye, bro, adáptate. Adáptate a los tiempos. Adáptate a esta época. Pero tú y yo solo podemos o debemos tener una certeza, y es que el evangelio no se adapta. El evangelio no se adapta a las épocas. El evangelio no se adapta a las generaciones. Escúchame bien. El evangelio no se adapta a las modas. No se adapta a los tiempos o a los diferentes partidos que estén gobernando en ese momento en un determinado país. El evangelio no se adapta. ¿Sabes tú lo que hace el evangelio? El evangelio transforma. El evangelio cambia allí donde está. El evangelio trae una transformación profunda en el corazón de aquel que lo lee, que lo escucha, que lo practica, que lo experimenta. Y en esa transformación está la lucha, porque seguir a Cristo implica nadar contra la corriente de este tiempo, de este mundo. También tú y yo estamos llamados a ser fieles en medio del fuego. ¿Recuerdas aquella historia? Daniel, 3 amigos en un horno de fuego frente a una estatua donde Mesach, Sadrat y Abednego deciden no adorar, no hacer lo que el tiempo en el que ellos vivían decían que tenían que hacer, que iba en contra de ¿quién? Su adoración a Dios. Ellos deciden plantarse, ellos deciden posicionarse y desafían a las tinieblas de aquel tiempo. Ellos eran luz y desafían a las tinieblas de aquel tiempo. Y ellos sabían las consecuencias, pero declararon en Daniel 3, si quieres luego lo lees, dice: nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede librarnos. Pero fíjate qué bueno, porque ellos no sabían si Dios les iba a librar o no. Ellos dicen, nuestro Dios puede librarnos, pero continúan diciendo, y si no, oye, igual Dios no les iba a librar ese día. Igual Dios tenía otro propósito, iban a dejar que muriesen aquel día. Ellos dicen, y si no, igualmente no serviremos a tus dioses. Mira, yo sé en quién he creído, yo sé por qué he creído en Él, yo sé lo que he vivido en mi vida, yo sé lo que he experimentado, yo sé que soy luz y en medio de las tinieblas, sabiendo quién soy y por quién lo soy, yo me voy a posicionar en lo que creo. Yo me voy a posicionar en lo que vivo. Esa expresión, y si no, revela una fe madura. Mira, una fe que no depende del resultado. ¿Cuántos cristianos encontramos hoy que su fe depende del resultado? Su fe es como un cambio con Dios. Es como un negocio con Dios. Depende de lo que Dios me da. Así está mi nivel de fe. Así está mi fe en una elevación. Mira, tu fe y la mía no dependen de lo que Dios nos da. Tu fe y la mía dependen de una convicción, de una transformación. Dependen del carácter de Dios que ha obrado en tu vida. De eso depende nuestra fe. De lo que tú y yo hemos recibido en nuestro cambio personal. Y el primer cambio es que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a cambiar nuestra manera de vivir, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de hablar. Hemos sido llamados a marcar la diferencia. Y no porque sea fácil, sino porque le amamos a Él. Porque hemos entendido que Él es el autor y el consumador de nuestra vida. Esa misma actitud la podemos ver hoy en muchos hombres y mujeres que conocen a su Dios. Países donde confesar que tú eres luz puede ser que mosquea las tinieblas y quiera apagarte.
y quiera fulminarte y quiera terminar con esa luz en tierras peligrosas, donde por amar a Dios, su vida, lo digo una vez más, corre en riesgo. Cuando esos 3 jóvenes fueron lanzados en medio del horno ardiente, ¿qué pasó? Hubo respuesta, ¿sí o no? Conocemos la historia. ¿Conocéis la historia de Daniel? Dice, aquí veo 4 varones, Daniel 3:25. 4 varones sueltos. ¿Y cuántos metieron? ¿Y había? Dice, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Jesús estaba en medio del fuego. Jesús estaba metido en el horno con ellos. Jesús estaba allí en medio del sufrimiento. Mira, el fuego no los destruyó. Jesús los liberó. En medio de ese fuego yo me imagino que esas ataduras, porque dice que andaban como libremente. ¿Qué hizo el fuego? Quemar las cuerdas nada más, para que ellos pudieran caminar libremente. Ellos quedaron libres en medio del fuego. Y hay fuegos que Dios va a apagar en cada uno de nosotros. Hay fuegos que Él va a extinguir en tu vida y en la mía. Y en medio de ese mundo en el cual tendremos aflicción, vamos a ver cómo Jesús nos va a sacar de esa aflicción. Vamos a experimentar cómo Él está ahí obrando. Pero también hay fuegos que no van a ser apagados. Pero sabes, recuerda siempre, aun cuando los fuegos no sean apagados, Jesús va a estar en el fuego contigo. Él se va a meter en el fuego contigo. Él va a estar ahí adentro. Quizás no te libere de la prueba, pero sí te va a sustentar, te va a sostener en medio de ella. Sí te va a dar la mano, sí te va a agarrar. Y cuando salgas, escúchame bien, cuando salgas de la prueba, vas a salir fortalecido. Vas a salir más libre, más fuerte y más lleno de su Espíritu Santo. Más lleno de su presencia. ¿Cuántos testimonios a lo largo de estos años de cómo Dios ha obrado en medio de circunstancias difíciles, en medio de personas que atravesaron persecución, que atravesaron luchas? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de cómo Dios se manifiesta a personas en países donde predicar el evangelio está penado con la muerte? He escuchado testimonios de cómo hombres y mujeres han dicho, no, se me apareció el mismo ángel de Jehová. Y me habló, me explicó cómo Dios se manifiesta a hombres y mujeres que están en medio de una persecución extrema para decirles, confía, confía, yo estoy contigo en medio del fuego, no te dejaré, no te dejaré. Tú y yo tenemos el privilegio de que hoy por hoy nuestra lucha es una lucha únicamente contra el rechazo, un rechazo social. Pero ese rechazo social incluso muchas veces, ¿sabes lo que hace? Diluye nuestra fe. Fíjate, ¿te imaginas si tuvieras un rechazo de muerte? Si tu cara estuviera en un cartel y pusiera wanted, se busca, recompensa $10,000. El enemigo hubiera puesto precio a tu cabeza con un precio de muerte porque estás en un país complicado. Pero hoy por hoy nuestra batalla es contra un rechazo social. Y aún en medio de ese rechazo, muchos diluyen su fe. Pero el hablar hoy de la iglesia perseguida me lleva a que nos animemos, a que cobremos fuerza, a que nos miremos en el ejemplo de tantos hombres y mujeres que están en lugares y en terrenos peligrosos. Y a que podamos decir, Señor, ayúdame a ser fiel en medio de esta generación. Ayúdame a ser fiel en medio de este tiempo. Fiel para aquel que es fiel para ti. La iglesia perseguida nos habla de un rostro de fe vivo. La historia de la iglesia está escrita con lágrimas. Si tú y yo estamos aquí hoy es porque hubieron hombres y mujeres que sembraron con lágrimas. Porque hace unos años no era tan fácil. Hace unos años no era tan sencillo. Y si no, acércate a alguno de los hermanos que ya tienen tiempo en la congregación y pregúntale cómo fueron los comienzos del evangelio en España. Somos una congregación que tiene 55 años. Hay historias para contar. Los comienzos no fueron fáciles. La historia de la iglesia está escrita con lágrimas, está escrita con sangre. Pero ¿sabes sobre todo con qué está escrita? A pesar de las lágrimas y a pesar de la sangre, está escrita con victoria. Porque tú y yo somos el resultado de esa victoria.
Tú y yo somos el resultado de un triunfo que solo Dios puede producir. Hoy tú y yo, junto a millones de hombres y mujeres en todo el mundo, ¿sabes lo que hacemos? Seguimos escribiendo esa historia. Seguimos escribiendo la historia del pueblo de Dios. Ahora nos toca a nosotros ser el rostro de una fe viva. Vuelve a mirar al que tienes al lado. Mira el rostro de una fe viva. ¿Cómo es el rostro de una fe viva? Bueno, en algunos son más feos, otros más guapos. Pero ese es el rostro de alguien que ha decidido escribir la historia de una fe viva. ¿Recuerdas ese momento en el que Esteban fue apedreado, Hechos 7? Los enemigos creían que habían apagado una voz. Creían que habían terminado con todo un movimiento. Y eso es lo que sigue creyendo el enemigo de nuestras vidas aún. Cree que cada vez que acaba con un hijo o una hija de Dios, cree que cada vez que apaga aparentemente una luz en medio de este mundo, ha acabado con todo. Pero al igual que fue ese momento de dolor, el de Esteban, el que provocó que la iglesia se encendiera, que iniciara una ola de evangelización. ¿Y sabes lo que hizo? Hizo que el evangelio saliera de Jerusalén hacia toda lo que era la tierra conocida, hacia todo lo que era el territorio conocido. Hoy por hoy, saber que miles de personas están siendo perseguidas por su fe, ¿sabes lo que tiene que hacer? Nos tiene que impulsar. Tiene que ser ese impulso que nos lleve a levantar más que nunca un clamor y a mantenernos firmes en medio de estos tiempos. A ti y a mí nos toca ser luz más que nunca. Mira, en medio de nuestra comodidad, en medio de nuestra cultura europea aparentemente de protección y de seguridad, nos toca ser luz más que nunca. Pero yo meditaba y me preguntaba, ¿y por qué nos cuesta? ¿Por qué cuesta tanto que la iglesia hoy por hoy en Europa sea luz más que nunca? ¿Por qué es más fácil que alguien que se está jugando la vida sea una luz que no se esconde? A que alguien que tiene libertad de expresión en su país ande debajo de los techos ocultando la luz que es. O no hable en los momentos que tiene que hablar. O no ore por alguien en los momentos que tiene que orar. O simplemente no siembre de su tiempo, de su vida, de sus recursos, para que el reino de los cielos se extienda. Y pensaba en todo eso. En medio de estos tiempos, más que nunca, debemos mantenernos firmes. Firmes para hacer luz. Para hacer luz, para alumbrar. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú y yo podemos llevar es el único mensaje que puede hacer entender a esta generación que somos pecadores delante de Dios y que todos necesitamos acudir a los pies de la cruz, que todos necesitamos acudir a los pies de Cristo, donde su sacrificio pagó el único precio capaz de cambiar la vida y el corazón del ser humano. Pagó el único precio capaz de permitir la entrada confiada a la presencia del mismo Dios. Ese mensaje es un mensaje que necesita estar más vigente que nunca en medio de la sociedad. ¿Y quién lo va a dar? Mira, nos toca a ti y a mí ser esa generación que da ese mensaje. Nos toca a ti y a mí coger el ejemplo de aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo antorchas en medio de un terreno hostil y decir, yo quiero ser parte de esos. Yo quiero dar el mensaje allí donde Dios me ha puesto. Cada vida que sufre por amor a Dios es un grito de fortaleza para la iglesia. Cada vez que vemos a alguien perseguido por causa del evangelio, tiene que ser una motivación para ti y a mí que nos lleve a no escondernos, sino a predicar más y más acerca del poder transformador del evangelio. Un rayo de esperanza para los que están perdidos, desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Alza tus ojos en este tiempo. Alza tus ojos. La persecución dispersó a la iglesia. ¿Y sabes qué hizo Dios? Usó esa persecución, usó esa dispersión para multiplicarla. Y no por números, no por estadísticas. ¿Sabes qué significaba eso? Vidas arrebatadas de las manos del enemigo. Vidas que estaban destinadas a una perdición. Ahora tenían vida y tenían vida en abundancia. Durante siglos, los imperios, los gobiernos, la sociedad en general ha intentado silenciar
el mensaje de salvación. Ha intentado silenciar el mensaje del evangelio. ¿Cuántos lugares donde se han quemado Biblias? Donde se han encarcelado a hombres y mujeres de Dios. Donde se han cerrado lugares donde el pueblo de Dios se congregaba. Pero mira, no han podido detener el fuego del Espíritu Santo. No han podido detener el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo no lo detiene nadie. El fuego del Espíritu Santo no lo detiene nadie. El fuego del Espíritu Santo va a permanecer mientras haya un hombre o una mujer que declare el nombre de Cristo. Mientras haya un pueblo que se levante, se posicione y diga: yo soy luz en medio de las tinieblas. Ahí hay fuego de Dios. Ahí hay poder de Dios. Porque la iglesia no depende de edificios. La iglesia no depende de las modas. La iglesia no depende de las generaciones, sino que depende de corazones encendidos por el poder del Espíritu Santo. Que es ahí donde nace el amor hacia aquel que lo entregó todo por la humanidad. Hoy mismo, en estos mismos instantes, mientras tú y yo estamos aquí, puede ser que haya hombres y mujeres que estén sufriendo por causa de confesar a Jesús, por causa de ser un seguidor más de Jesús. Sin embargo, su fe es firme. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu fe en esta mañana? ¿Cómo es tu fe en esta mañana? Sentado en esa silla, en este lugar cómodo. ¿Cómo es tu fe en esta mañana? Ellos no piden que el peligro desaparezca, fíjate. Ellos no piden. Yo recuerdo a aquel hombre en Brafedón que no pedía que el peligro desaparezca. No pedía que el poblado fuera aniquilado. No pedía que sus familiares fueran quitados, ¿sabes? Lo que pedía era que su fe no se apague. Que su fe no se apague. Lo que pedían es que aquellos que los señalaban y los perseguían, que Dios los perdonara y los llevara a tener un encuentro personal con ellos. Eso es poderoso. Nosotros, nuestra vecina nos pega 4 gritos y decimos: señora, es que se atragante, se trague la cintura y se la lleve en urgencia 4 meses. La fe no debe apagarse. ¿Es esa nuestra petición, Señor? Que tu fe no se apague, que su fe no se extinga. Esa es la iglesia que Jesús dijo en Mateo 16, que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. ¿Y sabes por qué? Porque la victoria ya fue ganada. La victoria ya fue ganada. Dile al que tienes al lado: la victoria ya fue ganada. Recuérdalo, díselo otra vez que no se ha enterado. Dile: la victoria ya fue ganada. Porque Jesús dijo: confiad. ¿Qué dijo? Confiad, yo venceré al mundo. ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Yo he vencido al mundo. Porque cuando Jesús resucitó al tercer día, venció al pecado, al infierno y a todas las potestades del mal. Y las tinieblas fueron opacadas por la luz. Porque cuando hay luz, las tinieblas desaparecen. Cuando hay luz, las tinieblas desaparecen. ¿Saben por qué existen las tinieblas? Por falta de luz. Pero cuando hay luz, las tinieblas no tienen lugar, no tienen espacio. Por eso cuando somos perseguidos, no estamos luchando por una victoria. Escúchame bien. Cuando estás en medio de tu caminar cristiano, no estás luchando por una victoria, sino que estás luchando desde una posición de victoria. Es muy diferente. Es decir, tú no estás peleando, no estás batallando para que la victoria llegue, sino que estás batallando y estás peleando ya sabiendo que eres un vencedor. Sabiendo que la victoria ya ha sido obtenida. Y sabes, nada de lo que el enemigo haga puede cambiarlo. Puede cambiar esa certeza. Podrán tocar tu cuerpo. Podrán tocar tu reputación, tus posesiones. Podrán tocar tu casa. Podrán tocar todo lo que quiera. Pero no puede tocar tu salvación. No puede tocar lo que Dios ha hecho contigo. No puede borrar lo que has experimentado de parte de Dios en tu vida. No puede borrar tu nombre del libro de la vida. Romanos 8, 35, 37 nos recuerda: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue diciendo ahí una lista. Y al final dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores
¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Mira, el cristiano no es alguien que nunca sufre. El cristiano es un sufridor. Somos sufridores. Dile, mira, eres un sufridor. Pero también dile, mira, a pesar de que eres un sufridor, eres alguien que nunca se rinde. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no te rindes? Porque sabes que el sufrimiento tiene un propósito y tiene un final. Ese sufrimiento tiene un propósito y tiene un final. La cruz fue dolorosa, ¿sí o no? ¿Cómo lo sabes? Dice la palabra que somos juntamente crucificados con Cristo. Amén. La cruz fue dolorosa. Esos clavos atravesados. Es estar colgado y tendido a una altura donde tus ligamentos, músculos, coyunturas se van desgarrando lentamente. Eso provoca dolor, donde tus terminaciones nerviosas experimentan dolor, mandan señales a tu cerebro diciendo, aquí hay algo que no está funcionando bien, y eso se llama dolor. Un dolor agonizante. Pero ¿sabes qué produjo ese dolor? Produjo redención, produjo libertad, produjo cambio, produjo renuevo. Tu aflicción puede ser dura, pero esa aflicción provocará o producirá gloria. Gloria. Cristo venció en la cruz y esa victoria nos lleva a seguir avanzando en la certeza de que hay una esperanza de que nunca va a ser frustrada. Te invito ahora a que alces tus ojos y no me digas veo un techo negro ahí detrás de una pantalla. Alza tus ojos y yo te diría álzalos cerrándolos, como si estuvieras buscando ahí a Dios. Alza tus ojos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Mira, yo veo un pueblo cuya mirada fija está en el Maestro. Un pueblo que avanza en victoria. En una que ya fue ganada hace casi 2000 años, pero que hoy por hoy está más vigente que nunca para esta generación. Eso es lo que tenemos que ver cuando alzamos nuestra mirada. Te dejo un punto más y termino. Jesús en Juan 15:9 les dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Necesitamos permanecer en el amor y en el corazón de Dios. En medio de la prueba, tu llamado y el mío no es un llamado a pelear. Escúchame bien. Tu llamado y el mío no es un llamado a pelear con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, con nuestros recursos. Tu llamado y el mío es un llamado a permanecer en su amor. Porque cuando tú permaneces en el amor de Dios, ese amor es el que te va a dar la victoria. Ese amor es el que te va a sostener. Ese amor es el que te va a sustentar. Porque el que permanece en Cristo no cae en la amargura. ¿Has caído en amargura alguna vez? ¿Has caído en desesperación alguna vez? El que permanece en Cristo no cae en el miedo. ¿A cuánto nos ha dado alguna vez un ataque de pánico o de miedo? El que permanece en Cristo, a pesar de no entender, a pesar de no ver la salida, a pesar de no comprender, sigue confiando en Él. Ser fiel en tiempos difíciles es la verdadera adoración. Ser fiel en tiempos difíciles es la adoración que Dios está buscando de su pueblo. Un pueblo que no se oculta. Un pueblo que no se avergüenza. Eso levanta un olor fragante delante del trono de Dios. Porque cuando alabamos a Dios desde la angustia, cuando tú alabas a Dios desde tu dolor, cuando tú alabas a Dios desde tu situación complicada, difícil, ¿te imaginas la alabanza de aquel hombre Yasif en medio de esa nación? Sabiendo que un día lo pueden apresar y que un día lo pueden matar. Mira, el Islam dice que si tú matas a un infiel, tienes recompensa. ¿Te imaginas a Yasif saliendo algún día de la puerta de su casa y que un propio vecino venga y le meta un cuchillazo ahí?
en tiempos difíciles, cuando alabas a Dios desde la angustia, esa adoración tiene un peso eterno. Esa adoración tiene un peso eterno. Por eso en medio de la angustia, en medio del dolor, no corras a meterte debajo de la manta, de la sábana. No corras a coger la mantita y a quedarte en el sofá hecho un higo allí arrugado. ¿Sabes? Métete en el cuarto de guerra. Métete en el lugar de adoración. Métete en el lugar de alabanza y levanta un clamor delante de Dios. Levanta un clamor delante de Él. Hay personas que se alejan de la fe cuando llega la dificultad. Cuando llega la dificultad se van, lo dejan todo, desprecian todo porque creen que no tienen salida ni solución. Pero los que permanecen, los que siguen firmes aunque no vean respuesta, ¿sabes? Esos son los que tocan el corazón de Dios. Esos son los que tocan el corazón de Dios. Y cuando la fidelidad se mantiene, aunque el mundo te rechace, y con esto cierro, el cielo te recibe. Aunque el mundo te rechace, el cielo te recibe. Jesús tiene sus brazos abiertos para recibirte. Así que el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. En el mundo tendréis aflicción. Ya sea que estés en la India, que estés en China, que estés en Corea del Norte, que estés en Irak, ya sea que estés en Cuba, ya sea que estés en Burkina Faso, ya sea que estés en cualquier lugar remoto, no importa, ya sea que estés en Cádiz, sur de España, sur de Europa. En el mundo tendréis aflicción, pero ahí no se queda así, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Así que no temas si estás siendo probado, no temas si te sientes solo por mantener tu fe, no temas si tus principios te cuestan, no temas si tu creencia te cuesta, porque cada paso de fidelidad, ¿sabes lo que hace? Te acerca más al corazón de Dios. Te acerca más al corazón de aquel que lo entregó todo por ti. La persecución no es una señal de derrota, sino una marca de autenticidad. Porque el mundo persigue lo que no entiende. Y Satanás va a atacar aquello que no puede controlar. Y él no puede controlar a aquellos que son luz. Así que cuando llores por causa de Cristo, recuerda, no estás perdiendo. Estás participando de su victoria. Estás participando de su victoria. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a cerrar este tiempo. ¿Te parece si lo cerramos orando juntos? ¿Sí? ¿Por qué no tomas la mano del que tienes al lado? Toma la mano del que tienes al lado y vamos a orar juntos en esta mañana por la iglesia perseguida. Voy a pedir que el grupo de alabanza sí vaya pasando.